Muy buenos días, querido oyente de Comemos Contigo. No, esta vez Caminamos Contigo. Gracias por nuevamente prender esta programación de los sábados de 7:30, donde empezamos a conversar aquí en el Departamento de Consejería. Planeamos los programas para conversar sobre distintos temas, tratando siempre de apoyar a la población chaqueña, especialmente en lo que es la familia, la realidad que vivimos, dar un apoyo, una contención, una guía. Y aparte ahora estamos en época de aniversario, por si todavía no se dieron cuenta, entonces aquí estamos haciendo muchas programaciones que tengan relación con eso. El sábado pasado ya tuvimos algunos invitados especiales de épocas anteriores aquí del Departamento de Consejería de los Misioneros, y hoy nos toca conversar un poco con los que actualmente trabajan aquí en la radio. Vamos a tener un diálogo entre compañeros que trabajamos aquí en este Departamento de Consejería, así que estás invitado a formar parte de este diálogo. Y ya te paso el número que ya conoces seguramente, por si no lo conoces: 0984 777707. Ese es el número de consejería donde en horario de oficina atendemos, recibimos pedidos de visita, de charla, recibimos también pedido de ayuda personal, familiar, psicológico para las personas que necesitan un acompañamiento. Ese es el número que puedes usar. Y también hoy durante el programa de repente quieres mandar un saludo a uno de nosotros o expresar un poco acerca de dónde nos estás viendo el programa. Si eres un fiel oyente, de repente nos puedes compartir este programa Caminamos Contigo, qué significa eso para ti. Puedes participar, esa es la invitación. Si quieres hacerlo, estás invitado a hacerlo. Y ya aquí vamos a compartir en esta hora y media acerca de cómo llegamos a trabajar aquí, cuáles son experiencias que tenemos, y todo eso vamos a compartir en esta hora y media. Repitiendo que este programa es repetido domingo, a partir de las 20 horas a la noche se repite el programa, que es pregrabado y luego también se lanza en los podcasts de la radio, en Spotify. Puedes verlo ahora mismo en Facebook Live, el programa, escribir ahí, chatear de repente ahí también. O más tarde también se alza en YouTube el programa completo, así para tenerlo a vista. Bueno, aquí hoy yo me presento, yo soy Mario Enz. De repente si todavía no, sí, claro, algunos ya conocen las voces, algunos todavía no. Mi nombre es Mario Enz. Aquí vamos a presentar a los demás compañeros. Vamos a empezar primero, creo que por las damas. Siempre se dice primero las damas, ¿verdad? Buen día, Ruth, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, compañeros y también querido oyente de Caminamos Contigo. Gracias por estar del otro lado. Buenos días y un episodio más de Caminamos Contigo, pero un tema distinto de lo que nos toca a cada uno decir y hablar de nuestra experiencia y lo que hemos vivido hasta aquí, ¿verdad? Así es. Acá ustedes no sé si van a ver en las cámaras, capaz que vean, cada uno está con su mate, ¿verdad? Sí, no sé, literal. Es casi como en la época de pandemia, cada uno con su matecito, cada uno tiene su remedio yuyo, su fórmula. Entonces vamos a saludarle ahora a nuestro compañero Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, buenos días, ¿qué tal, Mario? Muy bien, estamos preparaditos para compartir. Gracias también a los oyentes que están expectantes de este programa. Hoy, como ya se anunció, queremos compartir experiencias de nuestra vida aquí en la radio. Todo va apuntando al aniversario, 50 años de la radio. Así que bien preparadito, y también queremos escuchar a los oyentes que nos envíen mensajes, que realmente se involucren en este programa. Así es. Me olvidé de mencionar el tema, pero para los que de repente quieren saber exactamente el tema, no lo vieron en el flyer, ahí dice el tema es hoy celebrando 50 años de Radio ZP30, experiencias del Departamento de Consejería. Eso es el tema que vamos a tratar hoy. Ahora presento aquí a nuestro compañero Milciades Román. Buen día, Baixapa. Mario Enz, y por interés, a los oyentes también, a los compañeros acá. Y un gusto siempre poder formar parte de lo que Dios
está haciendo a través de la historia de la radio, y hoy queremos una vez más compartir a los oyentes de las experiencias, de la manera en que Dios está obrando también a través del equipo de consejería, ¿verdad? Así que un gusto de mi parte también. Bueno, está el setting, como se dice en inglés, está preparado. Vamos a empezar a conversar un poco. La primera pregunta va un poco a esa dirección y me llamó la atención que estaba ahí en paréntesis brevemente. Entonces, por algo alguien puso eso, ¿verdad? Brevemente, ¿por qué llegamos? ¿Cómo fue el camino a llegar a formar parte de la radio ZP30, específicamente del departamento de consejería? ¿Quién tiene las ganas de conversar un poco sobre eso, compartir su experiencia? Cada uno tiene su historia. Ruth, adelante, Sí, ya respiraste ya. Digo, propongo nomás, ¿por qué no empezamos según nuestra antigüedad, verdad? Entonces vos tenés que empezar. No, Mario. Bueno, Mario pensó que él se iba a salvar de todo. Como sí, no hay problema. Bueno, yo estuve trabajando en la iglesia donde soy miembro, acá en Filadelfia, una iglesia Hermanos Menonitas. Estaba trabajando en el Ministerio de Jóvenes durante 6 años y llegó la etapa donde tuve que decidir cómo seguir, si sigo en el Ministerio de Jóvenes, si me echo en otro lugar de trabajo. Para mí fue una decisión importante, por eso inclusive convoqué a otros pastores de jóvenes que trabajaron antiguamente en ese ministerio para preguntarles su opinión, cómo hay que evaluar, qué hay que tener en cuenta para tomar la decisión si seguir o no. Entonces para mí fue un proceso de decisión consciente durante varios meses, no sé exactamente cuánto tiempo, pero con conversaciones con el pastor, con gente que yo conozco, que confío. Entonces, como familia llegamos a tomar la decisión, es bueno dar un paso al costado, dar la oportunidad a otras personas. Entonces, ahí empezó a abrirse el camino para, bueno, entonces si dejamos esto, ¿hacia dónde nos vamos? Entonces vinieron así algunas propuestas de trabajo que estaban en mi posibilidad, aquí en el área de trabajo aquí de Filadelfia y alrededores. Entonces, entre esas oportunidades que aparecieron, también Ederson, que es el jefe aquí del departamento de consejería, no sé quién le dio la sugerencia, eso yo no estoy seguro, pero alguien le chismeó mi nombre, entonces él me contactó, me dijo si no quería venir a conversar una vez con él, y bueno, yo ya más o menos ya presentía cuál era el tema, ¿verdad?, de su conversación. Pero al fin y al cabo nos juntamos, hablamos, él explicó un poco el trabajo, también explicó la situación y el pedido concreto. Entonces ahí en esa época estaba Norbert trabajando en la parte de visitas, y Norbert iba a salir, Norbert Wall, el que va a ser el invitado el próximo sábado. Entonces ahí estaban buscando un reemplazo y me preguntaron, entonces les acompañé así durante 1 o 2 viajes a Norbert y Carlos Ojeda en esa época para conocer un poco cómo era la dinámica del trabajo. Y bueno, de ahí ya fue un proceso de tomar una decisión, y llegamos a la conclusión con mi esposa de que sería estábamos un poco con dudas por el tema de la salida, ¿verdad?, de estar mucho tiempo fuera de casa. Eso fue un poco una duda, quizás un temor que teníamos teniendo hijos chicos. Especialmente mi esposa se preocupaba un poco por eso. Pero entonces dijimos, vamos a probar. Siempre podemos retroceder si es que no funciona, si vemos que no es lo mejor. Pero probamos y nos dimos cuenta que había sido que el trabajo era mucho más pro familia que a veces el trabajo en la iglesia, que es... bueno, no hay mucho horario ahí, ¿verdad? Hay horarios de repente así más o menos establecidos, pero muchos horarios no se avisa hasta cuándo, dónde va a empezar, cuándo va a terminar. Entonces son cosas que evaluamos y nos decidimos que está bien, y desde entonces hace 6 años, en el 2019 empezamos a estar aquí desde el marzo 2019. Ahora, bueno, eso fue brevemente, no sé si fue breve, pero ya hice mi parte. Ahora les toca a ustedes.
unos meses después entré yo. Y como sabrán, con mi esposo y yo somos del Chaco, nacidos aquí, pero por motivos de estudios y una mejor formación académica tuvimos que ir a Asunción. Estuvimos 12 años por Asunción entre estudio, trabajo, y luego en ese medio dijimos y pensamos, creo que es el momento de volver a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Es el tiempo de. Entonces buscamos mi esposo primeramente de su parte y me faltaba a mí nomás ya. Y en ese intermedio Dios permitió, ¿verdad?, poder contactar de una radio con otra radio en donde yo estaba trabajando. Contacté yo también entre entrevistas, mail, entrevistas personales. Bueno, me aceptaron aquí en el departamento de consejería y realmente fue una bendición de poder trabajar en mi profesión, servir a mi gente con lo que Dios me permitió formarme. Hasta aquí yo digo, bueno, de aquí desde noviembre del 2019 hasta hoy, ya casi 6 años, y miro atrás y digo, wow, solo Dios puede hacer eso. Con su fidelidad y su manera de hacer, Él permitió estar hasta aquí. Entonces, ese fue un resumen así de cómo llegué aquí en consejería. Y un año después llegué yo. Bueno, yo quería empezar con el tema del llamado de Dios, que fue fundamental para mí en ese sentido. En esa época de 2017 hasta 2017 hasta 2020-21 estuve estudiando, y como ya estaba en la facultad de teología IBA, muchos conocen, como ya estaba en la parte final, ya terminando, siempre viene esa pregunta de dónde yo voy a trabajar o dónde puedo servirle a Dios a través de este estudio, a través de lo que yo aprendí en esa facultad, ¿verdad? Y ahí retrocediendo un poco entre ese tiempo de estudio, Dios confirmó claramente mi llamado en cuanto a las comunidades indígenas, ahí donde me mostró una seguridad de trabajar con mi gente, de ver la manera en que mi gente se podía expresar o mi gente podía manejarse, y yo ahí en medio sintiéndome seguro, sabiendo que puedo trabajar, puedo entender cómo piensan, y también a través de eso puedo llegarles con la palabra de Dios. Para mí era muy claro que Dios me estaba llamando para trabajar con mi gente, ¿verdad? Acá en el Chaco principalmente. Entonces la pregunta para Dios era si iba a tener una oportunidad de volver acá o de quedarme allá, porque en ese entonces yo ya estaba sirviendo en una organización misionera que trabaja específicamente con las comunidades indígenas, y tenía me ofrecieron de poder quedar a tiempo completo como misionero después de terminar mi estudio ahí en las comunidades en el oriental. Entonces estaba esa duda, pero también sentía un fuerte deseo, llamado de poder venir otra vez, ya que entendía claramente de parte de Dios que yo podía servir acá, ¿verdad? Entre eso faltaban 1 semana, 2 semanas para venir hacia acá, para volver a mi casa. Recibí una llamada justamente donde me preguntan si estaba interesado de venir a trabajar y ser parte de este equipo, ¿verdad? Y ahí es donde me tomé el tiempo de parte de Dios. Claramente tenía esa tranquilidad, esa paz con el deseo, porque estaba el deseo de venir hacia acá a servir a Dios, pero la pregunta era cómo y dónde, ¿verdad? Y con este llamado después investigué un poco más y vine acá también a hablar en una entrevista. Me hablaron de cómo trabajan, de que también había sido visitado en las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces ahí es donde sentí esa tranquilidad, esa seguridad de poder decir sí, porque sabía también que iba a tener contacto con
las comunidades indígenas, trabajar de cerca con los pastores de cada comunidad, de cada iglesia. Y no solo eso, sino también poder crecer, ¿verdad? A través, conociendo otras culturas y confirmar y ver cómo Dios es tan claro con su llamado para sus hijos, para las personas que le sirven. Él tiene preparado un lugar para vos, y ahí es donde confirmé, ¿verdad?, que podría y tendría que estar o ser parte de este equipo. Entonces, así de esa manera pude llegar acá, formar parte de la consejería. Bueno, yo tengo prohibido decir que soy nuevo todavía acá. No, ya no sos nuevo. ya no soy, pero el más nuevo va a ser. Sí, casi 3 años va a ser, en enero va a ser 3 años. Muy rápido pasa. Bueno, en cuanto a cómo llegué aquí en la radio, ni sé yo cómo llegué. Realmente no quería venir al Chaco. Yo estuve, como muchos lo saben, estuvimos 31 años en el Oriental, trabajando en la obra misionera, siendo pastor de iglesias en varias partes. Pero habíamos entendido que un capítulo se estaba cerrando y teníamos que buscar otro horizonte. Siempre estábamos con la mentalidad de que esto iba a ser oriental otra vez. No queríamos, mi esposa y yo no pensábamos venir aquí. Y resulta que Dios usa su forma de buscar a alguien. Vinieron 2 de parte de la consejería en Horqueta y querían hacer algo en la expo, creo que, y no funcionó ahí. Entonces, bueno, acá está un misionero que vamos a visitarle un poco, ¿verdad? Me visitaron y ahí surgió de alguna manera el tema de que yo podría dar un programa acá en la radio, aquella vez con Crescencio fue. Estuvimos, Caminamos Contigo. Después de este programa, el director me invitó para recorrer la institución, para mostrarme todo, y yo estaba reapurado, yo no quería ver más nada porque como siempre veníamos por un fin de semana nomás y teníamos que firmar aquí, ir a la cooperativa, hacer aquello. Estaba con mucha actividad todavía ese sábado, entonces no quería perder tiempo aquí, ¿verdad? Pero él tranquilamente me hizo repasar todo lo que había acá y al final me dijo si podríamos hablar, tomar un tereré, me dijo. Y no, le dije, yo tengo tantas actividades, pero entonces te quiero hablar de algo. Y dijo, bueno, le dije, si quieres hablar algo, no hay problema, entonces me quedo, le dije. Suspendí nomás ya los otros asuntos porque ya no me iba a dar tiempo. Y ahí él me planteó ese tema, si habría la posibilidad de repente de trabajar aquí. Bueno, yo había trabajado en la radio todo el tiempo que estaba con Misioneros, siempre tenía programas en la radio, semanalmente, pero venir aquí al Chaco no era la idea. Entonces él se dio cuenta que no había apertura, entonces me dijo, pero no quiere ponerle como última opción, yo ahí abajo no quiere ponerle. Sí, voy a ponerle, dije. Pero me fui en casa muy tranquilo porque no saqué eso de mi cabeza de venir acá, porque teníamos ya algunas puertas abiertas en el Oriental y estábamos entre decidir dónde. Y le dije a mi esposa, vamos a orar porque ese asunto se vuelve serio. Le dije, vamos a seguir orando porque habíamos orado ya un tiempo donde Dios nos quería usar. Y en ese momento empezaron a cerrarse las puertas en el Oriental, una tras otras, y sobró CTP-30. Entonces le envié un mensaje al director, le dije, bueno, parece que las cosas se están cambiando y Dios me está llamando a la radio. Ahora no sé si ya contrataron a otro, pero en caso de que no, estoy dispuesto para un diálogo, le dije, para una conversación. Y bueno, él estaba de vacaciones, había sido en esos días, y dijo, bueno, cuando vuelva a la oficina te llamo y ahí hablamos. Y entre todas las cosas que me dijo, me empezaba a gustar lo que dijo, ¿tenés problema para dormir en camping? Me dijo. No, yo pensaba en pesca, ¿verdad? Porque rally tal vez. No, y le dije, no tengo problema. Y bueno, ahí me di cuenta más o menos de mi trabajo. Nunca me habló de que también iba a estar enfrente del micrófono. Eso no, como se dice, ni a la mitad se me dijo, ¿verdad? Pero llegamos a un acuerdo y muy rápido pasaron las cosas y me sentí tan, como dijo Melchizedek, tan tranquilo, en paz, como si ya se terminó ese asunto. No dudé más
de que ese sería el lugar. Entonces, faltaba nomás hacer las cosas que vamos a hacer, que hay que hacer todavía. Faltaban meses todavía. Entonces yo creo que, bueno, si me pregunto por qué llegué aquí, es por las oraciones que hicieron, que oraron aquí, y también porque Dios contestó. Wow. Bueno, así ya compartimos un poco, ya sabes por qué estamos aquí lo que estamos. Vamos a escuchar una música mientras tanto, cada uno con su mate. Y luego de esta música volvemos para compartir acerca de experiencias, de lo que nos motiva a estar en este trabajo. Así que, querido oyente, estás invitado a formar parte de lo que resta del programa. Así estamos de vuelta, un nuevo bloque en este programa especial con experiencias del Departamento de Consejería, hablando del aniversario, hablando de diferentes temáticas que tienen que ver con este aniversario de la radio. Entonces decidimos como departamento también sería bueno compartir un poco acerca de las experiencias del equipo de consejería actual que estamos trabajando. Así que hoy estamos aquí el departamento de consejería en el estudio, casi todos. Nuestro jefe no está, Ederson no está con nosotros, pero después estamos los compañeros para compartir con ustedes esta programación. Hablamos en el primer bloque acerca del motivo o cómo fue el camino hasta llegar a parar aquí en este lugar de trabajo. Ahora seguimos conversando. A ver, ahí tengo que prender los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Ruth? Vos tenés ahí el sumario. ¿Qué es lo que nos motiva? Sí. ¿Qué nos motiva a seguir trabajando en el departamento de consejería? Ahora podemos invertir el orden, ¿verdad? Con el más joven podemos, el que último entró. El que último entró. Ok, dale. El que último entró. Saludos a nuestro jefe. Sí, el más joven, ¿verdad? El Sí, más está muy joven, bien. sí, el último que entró. Sí, llevando en cuenta esta pregunta, que es lo que nos motiva, uno empieza primeramente a mirar cómo creció como persona en cuanto a conocimiento, en cuanto a trato con las personas, ¿verdad? Ya sea acá en el departamento de mi parte, acá en la radio, como también afuera. Y cuando uno ve la manera en que Dios obra a través de una radio, de diferentes maneras, ya sea en el departamento de consejería, a través del departamento de prensa, ves cómo la palabra de Dios llega de diferentes maneras, ya sea a través de los programas, como también a través de las visitas, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo una motivación para mi vida, de ver que soy parte de esa herramienta que Dios usa acá en el Chaco para bendecir a las personas, para llegar en el corazón de las personas a través de su palabra, ¿verdad? Y con solo formar parte de eso, uno siente esa motivación de seguir acompañando, de seguir siendo parte de ese trabajo, de esa obra, de esa obra que Dios está haciendo acá en el Chaco, ¿verdad? Y para mí personalmente podría concluir con eso, en esa parte, ¿verdad? De ver cómo Dios está obrando a través del trabajo que estamos haciendo y que nosotros formamos parte de ese equipo que lleva su palabra. Entonces es una motivación principal para que uno pueda seguir formando parte y siendo parte de este trabajo, ¿verdad? Aparte de formar parte de un equipo así donde lleva la palabra de Dios o transmite palabra de Dios de forma tan distinta, es el servicio a otros desde los dones y talentos, ¿verdad? Es algo tan que yo no me imaginé lograr de esta forma, y a la vez sentir de que Dios puede tomar cada talento, cada don para su servicio, o sea, alcanzar a personas para Cristo en su entorno de vida. Y eso es lo que me motiva, ¿verdad? El servicio a otros, el poder dejar un legado a mi gente acá en el Chaco y poder elevar el nombre de Dios, ¿verdad? Eso es lo que más me llega a motivar, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de motivo, o sea, ¿qué te motiva? Estaba pensando en un motor, Uh-huh. que el motor, ¿qué es lo que le empuja? Es su combustible, ¿verdad? Porque si no tiene más combustible, se para.
Y cuando pienso en eso, ¿qué me motiva? ¿Cuál es mi combustible? Pienso enseguida en eso, de que le dije una vez a una persona, a un comerciante, le dije, si vos ves a una persona, ¿qué te cruza por la mente primero? Y me miró así, me dijo, bueno, primero pienso cómo venderle mi producto, ¿verdad? Y claro, porque era, ¿cómo yo puedo hacer que ese sea mi cliente? Y me dijo, ¿y vos? Y le dije, cuando yo veo a una persona, y mucho más cuando no la conozco, primero lo que me viene a la mente es cristiano. Tiene a Cristo en su corazón. Cuando muere, ¿dónde va a estar? O sea, y él se cayó, él no era cristiano. Y ahí empezamos a un diálogo con él, ¿verdad? Entonces, realmente cuando pienso qué es lo que me motiva todavía seguir trabajando aquí, me siento útil. Creo que puedo dar todavía algo que aporta al reino de Dios, y es un lugar muy adecuado para eso, porque es tan diversos, o sea, tan diferentes posibilidades de hacer cultos, de visitar personas, de hablar en la radio, y es muy diverso todo ese tema, o sea, muy amplio, y entiendo que Dios puede usarme todavía para eso. Y le dije una vez era nuestro jefe, si ustedes ven que ya soy viejo, decime directo nomás que ya llegó tu hora. No me vaya a insinuar nomás así, decime nomás, ya está tu época. No, yo siento que todavía puedo, y quiero ser una bendición para las personas, y cuando veo mucho más que alguien en la consejería fue ayudado, que se fue contento, que eso me ayudó. Entonces, por la experiencia que uno ya tiene, uno puede muchas veces simplemente escuchar también a la gente, porque hay tantas necesidades. Entonces, y dar charlas también. Me gusta eso, me gusta dar charlas, dar lo que Dios me ha dado. Entonces, usar ese talento para no enterrar el talento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, eso simplemente lo que me motiva a quedarme todavía es que Dios me puede usar todavía, y me sigue usando. ¿Y a vos? Bueno, estuve pensando en los últimos días sobre esa pregunta, y lo más, quizás en mi caso, lo más fácil sería decir algo lindo y decir, esto es lo que me motiva. Pero si soy sincero, no siempre es la misma motivación. Claro. Por algo necesitamos también salario. Tenemos una familia que alimentar y todo eso. Pero hacia dónde yo lo nombraría así, cuál yo quiero que sea mi motivación para trabajar aquí en la radio, cuál como yo persona, como una decisión que yo he tomado en algún momento. Y ahora relacionándolo, viniendo hacia aquí, hacia el estudio, escuché ahí un pajarito en un árbol cantando sus melodías. Y me puse a pensar, ese pajarito, nadie va a ponerse abajo y aplaudir por la canción que tocó. Nadie le va a sacar una foto o un video. Él no se va a poner influencer por esa canción que hizo. Ni siquiera los otros pájaros vienen para aplaudirle, para darle gracias por lo que hizo. No recibe nada de pago. Entonces, ¿cuál es su motivación para estar ahí en un día como hoy, un sábado, en una ramita, en un árbol ahí en un patio, y empezar a cantar de las melodías que está cantando? Y bueno, la Biblia nos dice que la creación adora a Dios por lo que Dios es. Y un poco eso es lo que yo también quiero, me lo he tomado como un propósito, una meta en mi vida personal, de cuando sea el trabajo que sea, que yo quiero tener esa motivación de hacerlo por ser un hijo de Dios, por la gracia de Dios, y hacer el servicio teniendo en cuenta quién es Dios, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él hace en mí. Entonces eso yo quiero que sea siempre mi motivación, pero como dije, no siempre es esa la motivación. Siempre hay otras cosas también que se quieren meter ahí de repente en uno mismo. Entonces eso es un poco mi situación personal por ese lado.
No sé si se explica, ¿verdad? Sí, se Sí. explica. Bueno, trato de hacer, yo pienso nomás ahora en, por ejemplo, Jeremías en la Biblia. Dios le dijo, a vos vas a ir a predicar y la gente no te va a escuchar, ni te van a hacer caso, ¿no? Inclusive empezaron a hacerle cosas a él que uno dice que es desagradable, ¿verdad? Vivir esas situaciones. Pero él aceptó el desafío de que Dios le dio para hacerlo, a pesar de saber de que nadie le iba a aplaudir, nadie le iba a prestar atención, de que el pueblo de Israel no iba a dar ese cambio de rumbo que estaba haciendo. Igual él lo hizo, ¿verdad? Entonces ahí me pongo a pensar, yo seré que tengo también esa postura, esa actitud, esa firmeza como Jeremías, ¿verdad? De hacer algo, no importa si hay salario, si hay aplausos, si qué sé yo, todo lo que uno de repente también busca, ¿verdad? Reconocimiento, fama, qué sé yo, cuántas cosas podemos buscar como seres humanos. Pero si yo estoy dispuesto a dar también lo que Dios me ha encargado, a pesar de que no va a haber respuestas, no va a haber interés, nadie me va a prestar atención, no voy a poder hacer un cambio, algo llamativo, no voy a poder aportar nada de repente. Igual estoy dispuesto a hacer lo que Dios me ha encomendado. Eso es mi pregunta que yo me hago, ¿verdad? Y eso es un poco la situación mía, pero como dije, es la motivación mía como cristiano, como lo que he vivido con Dios, lo que Él me ha enseñado de hacer eso, con la motivación de, en primer lugar, servirle a Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y hacerlo con todas las ganas y las fuerzas y los dones que Él me da, para hacerlo con esa motivación. Eso es un poco en resumen, sí. Bueno, vamos a la siguiente. ¿O vos querías preguntar algo? No, digo nomás que el hecho de trabajar con personas, Sí. en nosotros como equipo y luego con otras personas afuera, diferentes culturas, nuestro propósito y nuestra motivación debe ser demasiado claro, ¿verdad? Y es como que constantemente yo creo que tenemos muy definido eso en el equipo de consejería, el hecho de orar y entregar cada día en manos de Dios. Eso creo que nos enfoca. Esa es una forma de mirar mía, ¿verdad? Creo que nos enfoca y nos dice, ok, Ruth, vos tenés tantos pacientes, tenés estas actividades, situaciones familiares, tal vez algún desafío X, pero tu motivación debería o es esta, ¿verdad? O sea, creo que el hecho de orar juntos también nos enfoca a cada uno, ¿verdad? A ir en su en su línea, ¿verdad? Así como dijiste, Mario, ¿verdad? Hacer en términos mecánicos se dice, habla del balanceo, ¿verdad? Balancear para que esté bien balanceado, ¿verdad? Exacto, sí. Enderezar. Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente. No hay todavía respuesta en los oyentes. ¿Será que hay alguien que está escuchando? Mucho me gusta algún oyente de repente que nos dice, sí, acá estoy escuchando, por favor, denos una señal de vida, así podemos estar seguros de que estamos ahí al aire presentes con otras personas. A ver, ¿cuál es la siguiente tema que hemos... personales. Experiencias. Bueno, vamos a hablar de experiencias. A ver, ¿quién empieza? Ahora ya. Dale. Y bueno, experiencias tenemos todos los días. Ahora la pregunta es, experiencias que te marcaron. Podría elegir entre muchas, pero como nuestro motivo siempre es llevar a personas a los pies de Cristo, por supuesto, eso para mí es una de las mejores experiencias, cuando uno ve que hay un cambio en la persona, uno lo ha predicado, simplemente hemos sido los que llevamos la palabra. Cristo hace realmente el trabajo en la persona. Cuando pienso en eso, en una ocasión cuando Mario y yo estábamos yendo en una estancia y conversando con una familia, y esa familia estaba tan atenta a lo que dijimos, lo que estábamos diciendo, y al final, después de mucha conversación, ellos aceptaron, toda la familia aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y tuvimos el privilegio de quedarnos ahí esa noche. Y el día siguiente, cuando yo vi a la señora, su sonrisa, y era totalmente otra persona, cómo Cristo puede cambiar. Y esta realidad sigue todavía hoy día, cuando Cristo dice, cuando yo vengo, yo voy a dar paz, yo voy a dar esa alegría.
Y varios meses más tarde tuve el privilegio de encontrarme con su patrón y le dije, decime un poco esta familia que habíamos hablado la vez pasada, hace meses atrás, cómo ellos siguen. Y me miró así y me dijo, realmente algo pasó en esa familia, es otra familia. Y ahí, como he sido pastor por 28 años, a mí siempre me preocupa, ¿y qué hacemos después? Porque no hay iglesia cerca, no hay un pastor que le ayude, van a tener miles de preguntas a esa persona, que deberíamos de repente desarrollar también algo en consejería en estos casos. Cuando hay una iglesia cerca, siempre intentamos llevarle a esa iglesia, a esa persona, recomendarle que ahí hay una iglesia, ahí te pueden ayudar si estás interesada, entonces ahí te van a ayudar para que sigues discipulado. Y realmente en el caso cuando no hay iglesia cerca, cuando no conocen a nadie, ¿qué hacemos como departamento de consejería en estos casos, verdad? Porque es una persona que recibió a Cristo, una familia en este caso, que recibieron a Cristo, y meses más tarde el patrón dice, realmente hay un cambio en esa familia. Ellos no tienen a nadie que le ayude, pero siguen, o sea, el cambio está. Cristo hizo el cambio en ellos, pero necesitan realmente una enseñanza. Realmente, si alguna familia me ha marcado en mi vida, es esa familia, porque como a veces uno predica y la gente acepta a Cristo, pero no pasa nada, parece que no tal vez te hicieron un favor, ¿verdad? Le estabas predicando y decís, y no querés recibir a Cristo, y claro, hay una religiosidad de mucha gente que sí, me va a hacer bien una oración, ¿verdad? Y no pasa nada, pero en este caso fue algo tan claro, tan evidente, que Cristo realmente entró en este hogar, que cambió este hogar. Entonces a mí me marcó realmente y me hizo, como muchas veces, me hizo pensar muchísimo, después de reflexionar, ¿qué podemos hacer más como parte de consejería para ayudar a ese tipo de familias, o ese tipo de personas que viven alejados de iglesias, que viven alejados del pueblo, que ellos también reciban un alimento espiritual que tanto necesitan, ¿verdad? Cuando Cristo entró en una persona y después no tienen acompañamiento, pienso un poco en la Biblia. Tuvimos un caso así donde Felipe le predicó a este señor de las finanzas de la reina, que la Biblia nunca nos contó que alguien le siguió, le discipuló, pero recibió a Cristo en su corazón, y según la historia donde él vivía, después hubo iglesia. O sea, algo habrá hecho este señor porque Cristo estaba en su corazón, y eso también pedimos aquí. Lo que podemos hacer es seguir orando por esas personas, eso claro, sí o sí, para que Dios siga trabajando en sus vidas. Pero para mí queda todavía pendiente ese tema. Algo más podemos hacer, de repente un discipulado vía teléfono, videollamada, se podría hacer, darles, por ejemplo, Vida Abundante, que es un libro tan lindo. Creo que se ha hecho en el pasado eso, ¿verdad? Se ha hecho de vez en cuando eso, deberíamos seguir haciendo eso también, para que por lo menos ellos puedan pisar firme para seguir su camino, ¿verdad? Y hay muchas más experiencias, pero todos queremos comentar algo. Entonces, así que eso es lo que yo tenía en mente, que es una de las experiencias que realmente me marcó, ¿verdad? Bueno, siguiendo con las experiencias, a mí siempre me gusta pensar y me asombra siempre saber cómo Dios prepara el lugar donde nosotros vamos a estar, ¿verdad? Nosotros siempre, ya he mencionado en algunos programas esto, siempre planeamos o tenemos una idea hacia dónde queremos ir, pero ahí es donde siempre aparece esa oración de que sea Dios el que nos guíe, ¿verdad? Y a veces oramos y ya estamos pasando esa experiencia de que Dios está guiando, pero parece que tenemos alguna vez duda o algo así, ¿verdad? Y una de las experiencias que marcó así mi vida, un viaje planeado así de 2 equipos, un compañero y yo así, salimos a un lugar y otro compañero con otro así, hacia otro lugar, ¿verdad? Y el motivo del viaje era visitar, conocer a la gente también, y
de paso de hacer programas en una estancia principalmente. Y en una de esas ya era de noche y empezaba a lloviznar, hacía mucho frío y nosotros teníamos que llegar en una estancia, ¿verdad? Y no encontramos en la estancia, estamos, no sé si llamarlo, nos perdimos un poco o no estábamos encontrando. Y de repente entramos en una entrada así larga y veíamos todo humo, ¿verdad? Eran un grupo de personas así, personas carboneras que trabajaban así la carbonería preparando, y a full estaban en la llovizna trabajando, ¿verdad? Y nos recibieron amablemente y ya pasaban las horas y no podíamos conseguir llamar no había señal a la persona que era dueño de la estancia. Y el plan era entonces quedar a dormir ahí, mirar ahí la manera en que dormía. No era tan acogedor, vamos a decirle, o tan cómodo, ¿verdad? No era de 5 estrellas. Bajo carpa y que a ver, dice uno, sí, ya, puta, jupanaje. Corriendo se iban y traían tablas, así que recién... Para la cama. Sí, para la cama estaban haciendo ahí. Sacamos nuestros colchones y imposible dormir esa noche, ¿verdad? Recordar la motivación. Sí. Y no, empezamos a toser por el humo que había ahí. Y no es que no sé si el compañero pudo dormir bien también esa noche, pero yo no dormí casi. Pero en una de esas donde siento y pareciera ser que Dios está ahí diciéndome que acá en estos lugares, en estos momentos, yo también estoy con ustedes, ¿verdad? No es que ustedes se van solo, no es que yo les mando y yo me quedo, sino yo les acompaño, incluso yo estoy antes en ese lugar, ¿verdad? Preparando el corazón. Y era necesario que nosotros lleguemos a ese lugar porque al otro día encontramos la estancia, nos fuimos y el Señor agradeció que pudimos llegar a ese grupo de personas jóvenes, toditos eran de Oriental. Y dijo, uno de esos compartió que hace poco había muerto uno de ellos, creo que se quitó la vida, si mal no recuerdo, y estaban todos con miedo y también así con tristeza en su corazón. Yeah. Esa noche pudimos compartir con ellos la palabra de Dios y pudimos también tener ese tiempo de oración con ellos, y ellos querían que nosotros nos quedemos más, ¿verdad? Nos invitaban para quedar a almorzar y nosotros dijimos que teníamos que llegar a un lugar y llegamos, y el señor, el dueño, dijo qué bueno que llegaron a ese lugar. O sea que Dios tenía preparado ese lugar para nosotros. No sabemos qué pasó de esas personas hasta hoy, no pudimos verle más, pero la semilla quedó ahí en el corazón de ellos, ¿verdad? Esa experiencia de tener a un Dios que ya sabe dónde quiere que nosotros lleguemos y ya sabe, ya preparó el lugar para nosotros, ¿verdad? No es que nosotros no vamos a preparar el lugar, sino que Él estuvo ahí. Ese siempre me impresiona de Dios, y me anima también a seguir confiando, porque creo que Él hace todo perfecto y en esa perfección permite que nosotros seamos parte de ese llevar su palabra en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces esa es una de las experiencias que realmente me marcó y me hizo entender un poquito más de cómo es nuestro Dios. Una de las experiencias que marcó mi vida y que puedo contar también es que el hecho de trabajar en oficina, trabajar con gente, y a mí me toca trabajar, y de hecho me gusta mucho trabajar con adolescentes y madres, y en una ocasión llegó una jovencita con su mamá, y el hecho de entrar, yo siempre observo cómo entran, cómo están unos con otros, y espero un tiempito hasta invitarles a pasar en la oficina, y en esa ocasión les dejo que entren ambas, y la mamá empieza a sacar sus motivos de la cual vino, ¿verdad? Y observo a la jovencita y está prácticamente de espalda llorando. Y veo mucho dolor en la mamá, y dice, esta hija o esta niña, ya no dice mi hija, sino dice esta nena que ves acá, dice, es una niña rebelde. Yo ya no sé qué hacer, yo ya no puedo más. Y empieza a sacar sus...
Y veo el dolor de la nena también, de esta jovencita. Y hablan, conversan, sacan su punto de vista. Y tal es así que el hecho de poder hablar, expresar sin filtro ambas y con esa oportunidad de poder decirse unos a otros lo que les duele, eso les hizo ver a ambas, tanto a mamá como a jovencitas, que había algo que quebró el corazón de estas dos, de la mamá y la hija. La mamá tenía un punto de vista y la niña también. Pero al final de cuentas, vemos otra vez de ese lado que algo en común estaba, la necesidad de amor, la necesidad de atención, tanto de la mamá con la hija y la hija con la mamá. Y hubo una palabra que quebró todo. Y decía: mamá, yo solo quiero que me escuches. Wow. Solo quiero que me escuches, mamá. Y la mamá se quiebra y dice: pero sí, yo te doy todo. Yo me voy a trabajar, esto, ¿verdad? Y dice: ¿y cómo te voy a escuchar? Si esto, Y dice: mamá, yo solo quiero que me escuches. Mm-hmm. Y fue algo muy, muy emotivo y a la vez reconciliador, porque la mamá baja sus defensas y dice: sí, perdón, hija, ¿cómo puedo hacer? Pero llegar a ese punto no todas las veces sucede. En consejería no todas las veces sucede esa reconciliación, no todas las veces acepta que hace falta o que necesita, pero a mí mismo es como que somos seres humanos, Dios es el que guía verdaderamente, y la mamá toma la decisión como adulta y con más experiencia ya, y dice: hija, perdón, ¿verdad? Creí que yo, por darte el teléfono de última, por darte el campeón de marca, creí que al darte estos permisos vos eras ingrata conmigo, pero a la vez era la necesidad que la niña necesitaba, era la presencia de mamá, ¿verdad? Sí. Y lograr ese punto veo que solamente es gracia de Dios que hayan entendido eso, ¿verdad? Se abrazaron, se pidieron perdón, y bueno, es una de las tantas que marcaron mi vida, ¿verdad? Y conste que casi no hiciste nada, ¿verdad? Y no. Prácticamente estuviste ahí como testigo y ellos se reconciliaron. Podrían haberlo hecho en casa, pero no también, ¿verdad? Porque Y veo nomás eso, Enrique, que muchas veces yo tengo la costumbre de tener un texto bíblico para la semana, memorizarme, y uno de eso era uno de que Dios haga sus obras. Yo soy el que, ¿cómo es la frase que dice en el texto bíblico? Dice que nosotros sembramos y Dios es el que hace crecer, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo no entendía, en esa semana no entendía por qué ese texto ahí calaba. Y luego cuando vino este caso así, yo dije: sí, verdaderamente, Dios es el que convence, Dios usa mi vida. A veces yo creo que no fui suficiente, muchas veces me pasa eso: yo tenía que haber hecho esto, ¿por qué no hice eso? Tenía que, ¿verdad? Pero al final eso es lo único que yo necesitaba hacer, y Dios es el que convence, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? A través de, ¿verdad? Vamos a una música. Dale. ¿Sí? Así es, nadie más me ama como tú. Así terminaba esta última parte de la canción, llamada Gracias. Estamos hablando del departamento de consejería en este programa de hoy, con los compañeros aquí conversando de experiencias, de cómo llegamos aquí a la radio. En vista que ya estamos a una sola semana, faltan 7 días para el festejo principal del aniversario en el polideportivo aquí del Colegio Filadelfia. Así de paso ya invitamos, ahí hay de repente oyentes que están lejos en una estancia o en algún lugar y dicen: en algún momento tengo que ir a Filadelfia, ahí por favor vengan y vamos a compartir. Aquí la celebración va a ser el próximo sábado 13 en el polideportivo. Hay música, hay testimonio, hay mensaje, hay de todo, hay cantina inclusive y sorteo, no sé cuántas cosas. Estamos publicando ahí todo eso en los estados. Así que estás invitado
próximo sábado festejar estos 50 años que Dios ha sido tan bueno con esta radio, y hoy nos toca ser parte de este equipo de la radio y queremos compartir un poco de las experiencias que estamos teniendo. A ver, ¿hay algún oyente que ya dijo que está escuchando? Mario, ahí mientras la compañera ve, semana pasada más de 3 personas por ahí me preguntó si se va a cobrar entrada ese día. Ah, sí. No. Ese evento queremos que todos participen. Es gratuito la entrada, así que no hay excusa. El lugar es grande, va a haber suficiente lugar para entrar, sentar, Sin cantar. excusas. Va a tener un espacio especial para los niños también. Sí, hay un programa especial para los niños, para los que quieren saber eso también. Estamos preparando, estamos ahora a 7 días, tenemos que apretar ya los últimos tornillos para que esto sea Detalles. realmente un festejo que nos quede como un buen recuerdo. Claro. Pero ya estamos muy ansiosos por ver todo lo que se va a hacer esa noche, y así de paso invitamos a los oyentes a participar. Aquí el equipo de consejería, hablando de experiencias, me toca a mí todavía compartir. Estamos Bueno. atentos. Atento. Bueno, hay muchos momentos donde yo me doy, acá ya lo hemos conversado los compañeros, donde uno siente, mira un poco, esto yo no lo había planeado, pero esto Dios puso en algún momento en su plan, en su agenda. De repente un encuentro con una persona donde yo muchas veces me doy cuenta de llegamos justo en ese momento oportuno, justo fue lo necesario para esta visita, para esta persona, para esta familia. Inclusive de repente después de una charla alguien se acerca y habla acerca del tema que hemos hablado. Son muchas veces esas situaciones donde yo tengo esa certeza, bueno, esto no lo planeamos nosotros, no nos preparamos, esto es algo que Dios ha hecho. Una señora una vez también hablando, bueno, al llegar, al saludar, lo más común es está todo bien, ¿verdad? Así normalmente nos presentamos y nos tomamos un tiempito para conversar con la señora, y ella empezó a desempacar y a llorar y contar todas las penurias que estaba viviendo, y era muy triste todo lo que había vivido, sí, tantas personas que le han decepcionado, especialmente hombres, y tener ese tiempo donde también pudimos en alguna forma acercarle y decir, bueno, hay alguien que no nos decepciona, ¿verdad? Las personas nos decepcionan, tenemos situaciones difíciles de repente por causa de otras personas, pero sí hay alguien que no nos deja así, no nos deja tirados, sino que nos acompaña sea como sea nuestra situación. Esas son experiencias donde ahí en el momento cuando uno está ahí, uno se siente esto es algo que Dios preparó para este momento, y siempre nos da esa sensación de estamos en el lugar correcto. Esto no pasa cada día, quiero aclarar eso, ¿verdad? No es que cada visita tenemos, por lo menos yo no tengo en cada visita esa sensación, pero sí muy a menudo de repente alguien nos cuenta, y pasó de que alguien tuvo un sueño, dijo, yo tuve un sueño que ustedes iban a venir, inclusive eso hemos vivido. Entonces también te da a pensar, mira un poco cómo Dios hace las cosas. Después situaciones de familia de repente conflictivas donde nos pudimos acercar y pudimos conversar y darle un poco de aliento, y después dicen gracias por la visita, realmente parece que tenía nomás que pasar, ¿verdad? Esa es una frase que de repente a veces se escucha, había sido que tenía nomás que ser así que hoy lleguen aquí. En una estancia también llegamos y habían los empleados estaban ahí, llegamos justo hora de descanso a la tardecita, me acuerdo con el compañero Lucio, llegamos ahí y estaban conversando ahí, tomando tereré los compañeros, y era así de que en realidad el portón de la estancia siempre estaba llaveado. Pero en esta oportunidad nosotros entramos y en la entrada ya nos cruzamos con una camioneta que dijo que tenía máquinas ahí adentro en la estancia, entonces justo vino a traer algo para sus empleados y después ya iba a retirarse y iba a llavear otra vez el portón, entonces nos pidió para la salida llavear el portón. Pero coincidió en de que justo llegamos en el momento oportuno, porque ya estaba a punto de salir de la estancia,
si llegamos 2 minutos más tarde ya estaba llaveado el candado. Pero entramos y los compañeros o sea, los que trabajaban en la estancia ahí estaban hablando, y entonces uno de los que eran, me parece, uno de los que estaban más tiempo ya en la estancia empezó a conversar y nos dijo que justo la semana pasada nuestro capataz acá de la estancia falleció acá en la estancia. Sí, hubo un accidente de caballo. El perro del capataz se saltó frente al caballo y el caballo todavía no era muy manso. Estaba recién en proceso de amansar y el caballo saltó y le echó al capataz y tuvo parece una fractura de su vértebra, algo así. Lo que sí, no pudieron llegar hasta un hospital donde pudieron auxiliarle y darle los auxilios necesarios para que pueda sobrevivir. Entonces él falleció y era una persona muy querida entre los compañeros de trabajo en la estancia ahí. Pero ahí conversando, justo después de una buena conversación, el capataz, o sea, este señor con el cual principalmente estábamos hablando, él dijo, había sido que ustedes, estaba lo previsto esta visita de ustedes para que podamos descargarnos un poco de la situación que estamos viviendo. Estaban muy golpeados, tristes. Pudimos orar con ellos, entregarles algo de material para lectura, un aliento de parte de la palabra de Dios. Entonces son situaciones donde uno dice, realmente Dios lo planeó, nosotros no, pero así uno experimenta esas visitas muchas veces, sí. Vamos al siguiente punto, desafíos. A ver, ¿quién empieza con los desafíos que tiene un trabajo en la radio? Ahora ya cada uno empezamos una vez. A ver, ahora Yo creo que si hablamos de desafíos en una radio, primero lo que me viene a la mente es el rápido cambio tecnológico que tenemos y también de la mentalidad de la gente. Nuestro desafío es siempre tener una mente bien abierta, que lo que viene ahora, mucha gente ni siquiera tiene más radio, la radio tienen por su celular, escuchan vía celular o algún otro instrumento, pero así una radio como antes se tenía, eso ya no, eso cambió muchísimo. Entonces, por eso también me alegro trabajar aquí en esta radio, porque veo siempre que hay una mentalidad abierta. Siempre se está viendo esa parte. Bueno, por eso salimos también en Facebook, salimos en las redes, y siempre se conecta la radio con las redes, todo tipo de redes, Instagram, Spotify, todo lo que sea. Y eso ayuda, eso son desafíos, y ayuda también a que nos mantengamos al tanto dónde nos escucha la gente, qué es lo que le impacta, dónde están, ¿verdad? Porque la radio sin oyentes no funciona, ¿verdad? Necesitamos siempre ese retorno, por eso estamos mirando cada rato el celular. Ya alguien dijo algo, o dijiste mucho me gusta, ¿verdad? Entonces ya están demostrando que están ahí, le gusta el programa, así que, y eso es lo que es el desafío, siempre estar abierto. Y otro desafío es que uno viva íntegramente. Vos apareces en una parte, mucho más si tenés el uniforme de la radio, ¿verdad? Ahí te conocen, y no teniendo el uniforme, en los lugares donde uno viene, la gente te tienen como alguien de la radio. Sí. Entonces, ahí es muy importante, es un gran desafío vivir esa vida íntegra, para que yo sea, no importa dónde esté, pero que yo en ese lugar donde estoy realmente me comporto, o sea, no te puedes esconder. No. Y no deberías ni querer esconderte, ¿verdad? Porque ante Dios no podemos escondernos, y tampoco ante los oyentes. Y por eso es un gran desafío que uno mismo tenga su vida en orden, que uno mismo siga a Cristo, sea aquí por micrófono, o sea donde viajo, donde estoy en tráfico, donde estoy en una charla, donde estoy, donde siempre Dios me pone, que realmente ahí siempre sea yo el mismo Enrique de la radio, ¿verdad? En esa línea, Enrique, digo también que la congruencia de lo que somos acá en radio, en consejería, fuera, en las charlas, y donde en nuestra familia, en nuestra casa,
Sí. Yo creo que ese es nuestro mayor desafío, el poder ser así, el uno mismo, pero trabajando todas esas áreas, ¿verdad?, de nosotros. Y por el otro, se requiere mucho esfuerzo, más que esfuerzo físico, creo que es mental, el de concentrarnos, el saber dar pausas y descansar, porque trabajar con personas requiere mucha atención, requiere y absorbemos muchas cosas y contamos experiencias de casos, experiencias que a la vez yo sé que Dios nos fortalece, pero también entender que somos humanos. Es uno de los, y yo noto eso en mí, ¿verdad? De que yo tengo que entender y reconocer que hay momentos en donde yo necesito una pausa verdaderamente, ¿verdad? Entonces creo que eso es mi mayor desafío. Ok, pausa, pero de verdad pausa para recargar fuerza, para poder dar después, para poder atender, observar con todos mis sentidos, reconocer esas limitaciones y que no todas las veces estamos al 100%. ¿Verdad? Sí. Siguiendo un poco lo que es con los desafíos, a mí cuando mencionaste el tema de los oyentes, por un lado tenemos oyentes muy actualizados, que están muy avanzados, y por otro lado también tenemos una realidad de oyentes que todavía no tienen contacto, porque acá en el Chaco, por lo menos hay todavía zonas donde no tienen celular, no tienen, y lo único que tienen es la radio, ¿verdad? Cierto. Sí. Entonces, mantener ese equilibrio, principalmente la radio en sí, la parte de prensa, de los programas, y en nuestro caso, llegar a las visitas, ¿verdad? De conocer nuestros oyentes, saber quién tiene esa necesidad, de alguna manera, quién necesita que le visitemos, quién necesita realmente que vayamos a quedarnos unos días. Y para mí eso también suma un poco a lo que es el desafío. Y por otro lado, considerando un poco que tenemos muchos pedidos de charlas, acá en el programa mismo requieren mucha preparación, dar tiempo a temas que la gente pide y tener esa responsabilidad con los oyentes, ¿verdad? Tanto con lo que son de la escuela, de las instituciones públicas y privadas, de pedir una charla, la confianza que tienen y tener nosotros esa responsabilidad de llevar algo que realmente pueda llegar a la vida de cada estudiante, de cada oyente. Es uno de los desafíos que tenemos nosotros, ¿verdad? De saber qué contenidos y cómo podemos llegarle a conocer a nuestros oyentes, ¿verdad? Entonces, más por ese lado diría yo, que agregando a lo que significa el testimonio acá adentro, afuera de la radio, y con eso tener presente que también tenemos desafíos y que la gente pueda saber eso también, ¿verdad? Que lo de consejería, la gente que trabaja con gente tiene también desafíos. Así es, yo creo que solo estoy de acuerdo con lo que ya mencionamos de los desafíos. Uno que se suma de repente es el tema de la familia. Hablamos hace rato de los recorridos, los viajes. Hay días donde la familia está bien y no es mayor problema, pero hay días donde de repente cuestiones de salud, una situación difícil, algo que pasó en la escuela, algo puede de repente ser pesado. Y en medio de eso, estar justo a, 500 kilómetros de casa o algo así, entonces no siempre es fácil concentrarse en esos tiempos. De repente si uno se entera lo que pasó en casa, lo que están viviendo, y vos estás allá lejísimo, no puedes hacer nada, y bueno, tenés que confiar en Dios y dejar en sus manos, pero también a la vez cuando uno está ahí frente a una persona y la persona te está hablando de su situación y vos mismo estás pensando en lo que está pasando ahí en casa, entonces como que fácilmente uno siente que, bueno, yo no le estoy prestando atención, ¿verdad? Yo estoy enfocado en lo que yo estoy pasando en casa. Eso no siempre es fácil. Como dije, hay días donde no es un problema, pero hay días donde sí es desafiante. Eso, por lo menos así yo lo experimenté. A ver, ¿cuál sería la siguiente? ¿Hacia dónde apuntamos ahora?
la importancia del trabajo. Sí, porque ya no, Sí. mira, porque ya nos quedan Minutos, un poco más de minutos. 10 minutos nomás, ya tenemos que... Creo que la radio realmente tiene mucha importancia para los oyentes porque donde nos vamos siempre mencionan que la radio desde siempre estuvo acompañando y ahora por ejemplo vamos a celebrar esos 50 años y 50 años la radio haciendo historia en la vida de los oyentes, llegando a los corazones y creo que forma parte de lo que es la vida de cada oyente acá en el Chaco y consideran los programas, la gente que trabaja los oyentes consideran algo muy fundamental para su día a día, ¿verdad? En el lugar donde están, en el trabajo y en casa, con la familia, incluso viajando, ¿verdad? Siempre consideraron a la radio como una compañía y como algo que les da consuelo en su corazón, esperanza para seguir adelante. Sí, yo creo que hay muy pocas radios que tienen ese departamento de consejería, ¿verdad? Obedira creo que tenía algo similar por lo Algo menos, ¿verdad? así, sí. Pero realmente eso hace el trabajo completo cuando por un lado la radio sale al aire y por otro lado hay gente que visita, hay gente que ayuda. Pienso nomás en un caso donde tuve un caso de que incluso del exterior vino, ¿verdad? De Argentina vino, porque estaba en una situación muy complicada y él no sabía dónde preguntar ni a quién acudir. Y dice, y como no había señal de celular ni nada en la estancia donde trabajó, dijo, escuchó la radio que obligatoriamente, porque no había otra forma, ¿verdad? Entonces él dijo, y ahí escuchó eso de que uno podría contar sus situaciones en la consejería, y él vino desde Argentina, vino en consejería acá, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene mucha importancia nuestro departamento de consejería, es un complemento con lo de la prensa, con todo lo que se hace en la radio. Y además de eso, hacemos las visitas, hacemos charlas y para eso tenemos que sentarnos también de vez en cuando en la oficina. Lo aprovechamos especialmente cuando hay tiempo de lluvia y eso. Claro. Y hacemos cultos en las estancias y por supuesto acá en las oficinas se atienden los casos que la gente que viene, ¿verdad? Entonces yo creo que la importancia del departamento de consejería es un cargo muy, muy importante que la radio tiene, o sea, un departamento muy importante porque eso conecta realmente a la gente y ellos saben que acá pueden encontrar personas que le escuchan, personas que le ayudan y por otro lado muchas veces llegan a través de escuchar radio, ¿verdad? Escuchan en la radio y por eso llegan a ese lugar, ¿verdad? Resaltar nomás también a los oyentes y los que nos ven en Facebook de que tenemos un horario de atención de lunes a viernes en horario de oficina. La atención es totalmente gratuita, así como los servicios que hacemos también fuera. Charlas, preparación de culto, charlas para padres, para estudiantes, incluso para docentes, ¿verdad? Y creo que solo es por gracia y misericordia de Dios y que es más, veo que hay más apertura para buscar ayuda, aceptar o reconocer que necesita del otro, se nota, ¿verdad? Y por el otro, pedir a los oyentes que oren por nosotros, así como también estamos nosotros enfrente, necesitamos, es más, a veces sentimos también la oración de las personas, pero creo que nunca está de más pedir oraciones por nuestra familia, porque somos nosotros los que estamos presentes, pero tenemos detrás familia, tenemos hijo, tenemos esposo, esposa, y también una vida detrás, ¿verdad? Entonces, esa cobertura espiritual, tal vez te preguntaste, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, ora por nosotros. Sí, yo creo que una gran ventaja también lo que tenemos como radio es que no nos tiramos a una denominación, sino procuramos ser lo máximo neutral para que de todas las iglesias y aún no iglesias, no importa si pertenecen a la iglesia o no, con tal que es una persona que necesita ayuda, puede encontrarlo aquí. Así es. Sin ese temor de que será que es mi iglesia, será que piensa como yo, sino algo ser neutral realmente para la gente. Incluso si no tienen la posibilidad de llegar a la oficina, pueden escribir. Así también, es. Incluso sí, pueden buscarnos en nuestras páginas, las redes sociales y ahí de esa manera poder... Sí, creo que también la consejería vía celular, ¿verdad? Vía videollamada también videollamada. hacemos, claro, todo es conversable,
vemos de cómo podemos ayudarlo, ¿verdad? Sí, creo que es oportuno también agradecer por la confianza, ¿verdad? Hay mucha verdad. gente que confía en la radio, por eso tenemos tantas invitaciones de charlas y programas donde podemos participar. Es un Y momento- agradecer también a los que sostienen la radio con Sí. su economía, ¿verdad? Porque hemos hablado cada vez que es gratis, ¿verdad? Pero el trabajo no es gratis, alguien lo paga. Alguien lo paga, y agradecer también a las cooperativas, las iglesias y todo lo que están, mucha gente voluntariamente dicen, bueno, yo siento que voy a apoyar económicamente, y hay miles de personas detrás de eso para que esto sea posible, para que otras puedan aprovecharlo del gratis la consejería, ¿no? Así es, y agradecemos por el interés también. Muchas personas muestran interés, nos preguntan qué tal el trabajo, cómo están, qué están viviendo. Las iglesias nos invitan para dar testimonio del trabajo, de lo que estamos viviendo aquí en la radio. Esas son oportunidades de contar lo que ya hemos contado acá también en este programa, en esta hora y media casi, que hemos compartido aquí como compañeros. Se nos va la hora, nos quedan 4 minutitos y poco más, minutitos así. Esa frase. Bueno, a ver si alguien más quiere aportar algo. Ya se dijo todo lo que hay que hacer, decir. Vamos sí o sí necesitar la música de fondo, ¿verdad? Para la oración. A ver, ahí está. Bueno, ¿a quién le pedimos para orar con nosotros? ¿El pastor o como humildad vos te ofreces? Voy a orar. Dale. No soy pastor, pero voy a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar acá contando experiencias gracias a ti. Gracias a que nos llamaste a cada uno de nosotros, los que estamos acá, para ser parte de este grupo, de este equipo de consejería de la Radio ZP30. Señor, pusiste en nuestro corazón estar en este lugar, pusiste en nuestro corazón de querer servirte, llegando a las personas con tu palabra. Y hoy también queremos pedirte que nos sigas llenando de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu amor para con las personas. A la hora de compartir, a la hora de llegar y llevar tu palabra, que las personas que están hablando con nosotros puedan sentir que tú estás en nosotros y con nosotros. Señor, que tu amor y misericordia siga llegando en los corazones acá por todo el Chaco paraguayo y por todas las personas, por todos los lugares donde las personas escuchan la radio y los lugares donde se nos da la oportunidad de poder llegar. Jesús, conoces la necesidad de cada persona, de cada lugar, de cada familia, y ahí es donde nos llevas, ahí es donde haces que los programas de la radio puedan llegar a los oídos de las personas que necesitan tu palabra. Y hoy queremos agradecerte por esa esperanza que pusiste en nuestro corazón primeramente, nos llamaste, nos diste a entender la salvación tuya, y que hoy queremos seguir llevando en el corazón de las personas. A través de la historia de la radio, estos 50 años, Señor, has obrado en el Chaco, y estamos seguros que vas a seguir haciéndolo con nosotros y con otras personas también que van a seguir después de nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder servirte y poder experimentar la obra que estás haciendo en el Chaco. Pedimos tu bendición para cada familia, tu acompañamiento, Señor, para cada corazón, para cada padre, madre, hijos, y que nosotros como radio podamos también seguir creciendo y seguir conectándonos con los oyentes a través de tu palabra. Oramos, Padre, y te entregamos todas estas cosas en tus manos, en tu nombre santo, Jesús. Amén. 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 Una cosa que yo ahora me acuerdo nomás, que poco hablamos casi nada de las semanas misioneras que hemos implementado los últimos años, y quería nomás acordar a las personas de habla hispana especialmente. Estamos siempre con esa intención de llevar gente de habla hispana de las iglesias, y quería mencionar nomás, eso es parte de nuestro trabajo también, no lo hemos mencionado específicamente acá en esta hora y media, pero es algo muy importante donde vemos que también las personas que están aquí en el Chaco Central pueden participar de un viaje misionero con nosotros y tener esa experiencia de llevar el evangelio a las personas aquí del Chaco. Eso es, ahora nomás se me vino en mente para mencionar eso también. Y hay alguna gente que ya está preguntando cuándo es la próxima. Creo que en Sí. diciembre vamos
Eso Si está Dios previsto quiere. Ahora primero vamos a festejar el 50 aniversario y después vamos a ir anunciando ya su DVD. Muchas gracias, compañeros. Gracias a vos. Dale, Gracias. dale, chau, Nos chau. vemos el próximo sábado, Dios mediante.